Amigos y hermanos, buen día. El Señor sea con todos nosotros. Esta es la última vez que nos internamos para el análisis de las 7 palabras del Señor Jesús en la cruz del Calvario. Y en esta ocasión analizaremos la última de ellas. La séptima está escrita en el Evangelio según San Lucas, capítulo 23, versículo 46, que dice: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Mis amigos y hermanos, haciendo un recordatorio o análisis rápido acerca de las 7 palabras, recordamos que la primera palabra, la primera frase que el Señor habló, era más o menos las 9 de la mañana, los soldados estaban crucificándolo, y el Señor habló a su Padre diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera frase. Una hora más tarde, como a las 10 de la mañana, el Señor ofreció vida eterna al ladrón que estaba a su mano derecha, diciéndole a él: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso, más o menos las 10 de la mañana. De las 10 al mediodía hubo un lapso de silencio, nada está grabado acerca de lo que el Señor haya dicho en ese tiempo. Estuvo en silencio, sufriendo la agonía de la cruz. Aproximadamente al mediodía, un poquitito antes que las tinieblas se cernieran sobre la faz de la tierra, en esa ocasión por 3 horas, el Señor se dirigió a su madre María y a su discípulo amado Juan, dándoles a ellos una lección de relación interfamiliar, al mismo tiempo una lección de provisión para las necesidades físicas y, por supuesto, una lección que nos habla acerca de el honor que tenemos que rendir a nuestros padres en nuestra calidad de hijos. Esto fue más o menos al mediodía. De estas 3 primeras frases que el Señor dijo estuvieron relacionadas con otros seres humanos. De la 4ª hasta la 7ª, todo gira en torno al Señor Jesús. Entonces, la 4ª palabra, después de mediodía, que las tinieblas cayeron sobre la tierra, recuérdense que es más o menos un radio de unos 700 kilómetros, bien grande, ¿no? El Señor, como a las 3 minutos antes de las 3 de la tarde, o sea, las 14 horas con 57 minutos, el Señor habló acerca de la soledad que sintió cuando su padre lo abandonó a causa del pecado y dijo: Elí, Elí, lama sabactani, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La 5ª palabra, la 5ª frase que el Señor lo dijo fue 1 minuto más adelante, más o menos a las 14 horas 57 minutos, y esta es la primera vez que en toda la agonía, desde la noche del arresto hasta ese instante, el Señor no se había quejado en lo absoluto. Lo hizo entonces diciendo: tengo sed. Un soldado le aproximó una esponja con vinagre, se la dio, el Señor la probó, la rechazó. Ya sabemos que el vinagre representa la ira de Dios por su amargura. No era un vino agradable ni nada por el estilo, estaba representando la ira de Dios. 1 minuto más tarde, mis hermanos, aproximadamente a las 14 horas con 59 minutos, el Señor habló acerca de que su misión que había tenido encomendada para realizar en esta tierra estaba terminado. El Señor dijo: consumado es. En los siguientes 60 segundos, después de estas 14 horas 59 minutos, el Señor entonces encomendó su alma, su espíritu, a Dios el Padre. Y entonces fue exactamente cuando el Señor dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Quiero que noten lo siguiente, por favor. En estas 7 frases que el Señor pronunció en la cruz del Calvario, en 2 ocasiones, el Señor habla acerca de, o mejor dicho, se dirige a su Padre. La primera de ellas es justamente la número 1, cuando Él dice, Padre, perdónalos que no saben lo que hacen. Y la última es la número 7, que también entonces el Señor vuelve a decir, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando el Señor dice Padre, nos deja la gran lección que muchos no han podido comprender todavía, y es que sí es posible tener una relación familiar con Dios. No es solo tener a Dios como el majestuoso allá en las alturas y nosotros las más ínfimas de todas las criaturas aquí abajo en la tierra. Es posible tener una relación entre padre e hijo con Dios de la misma forma como el Señor Jesús la tuvo. Recuérdese que Él dijo Padre. Recuérdese que nosotros podemos decir por el Espíritu Santo, Abba, Abba, Padre. Lo cual significa, no es simplemente una relación de decirle, Dios allá arriba, yo aquí abajo. No. Es una relación de cariño, de aprecio, como cuando usted viene, tiene el privilegio de tener a su padre y le dice, papito. Muchos hijos no han comprendido eso. No quiero extenderme en esto, pero muchos hijos no han comprendido en eso. Que es más fácil ganar 1,000,000 de cosas con una gotita de miel y no con un tonel de hiel. Lo dejo a su interpretación, y si no lo entendió, pues hágame el favor de comunicarse conmigo y yo gustosamente se lo explico, pero aquí no tengo tiempo para hacerlo. El Señor dijo pues, Padre. Luego el Señor dijo, en tus manos. Vea, Dios el Padre recibe, o recibió en aquel entonces, el Espíritu del Señor Jesús. El Señor Jesús recibe nuestro espíritu al momento de nuestra muerte. Le voy a dar un ejemplo bíblico por si no cree lo que estoy diciéndole. Si usted recuerda, en el libro de Hechos, capítulo 7, se habla, allá por el final del capítulo, se está hablando de la captura, la tortura y la ejecución de Esteban. Recuerda, uno de los 7 diáconos. En el versículo 59 de ese capítulo 7, el Señor, ahí Lucas se encarga de decirnos que Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. ¿Ve usted? Señor Jesús, recibe mi espíritu. Quien está a cargo de recibir nuestro espíritu a la hora de la muerte es el Señor Jesús. Dios recibió el espíritu de Jesús. Jesús recibe nuestro espíritu. Luego el Señor dijo sus últimas palabras, completamente ya nomás después de esa. En tus manos, ¿verdad? Dijo el Señor. Dice, encomiendo mi espíritu. Note usted la palabra espíritu en todas las traducciones está escrita con S minúscula. Ello significa que está hablando del espíritu del Señor Jesús. No está hablando del Espíritu Santo. Estaba en minúscula S, lo cual significa, lo cual significa espíritu. Vea, le voy a poner clarito esto. En el capítulo 10, versículos del 17 al 18 de San Juan, el Señor dice que la razón por la cual Dios el Padre lo ama es porque el Señor Jesús tiene la habilidad de poner su vida hacia abajo, como dice, y al mismo tiempo tiene Él la autoridad de volver a tomarla. Dice que nadie puede hacer esto sobre la faz de la tierra, nadie, solamente Él. Se nos dice que Él entregó su espíritu, que Él entregó su alma,
que puso voluntariamente su vida abajo, o sea, voluntariamente Él la entregó, voluntariamente. Y de esto, mis amigos, no hay hombre o mujer sobre la faz de la tierra, arriba en los cielos o abajo en los infiernos, que tenga la capacidad, el poder y la autoridad para poder dar voluntariamente su vida y volver a tomarla de la misma manera voluntaria. Entonces, cuando el Señor en ese preciso instante entregó su espíritu, cuando el espíritu del Señor Jesús salió del cuerpo de Él, en ese mismísimo entonces, mis amigos, se hizo el Nuevo Testamento, el nuevo pacto. Oh, mis amados, allí fue exactamente cuando Dios hizo efectiva la salvación eterna para nuestras almas. Jesús no murió. Jesús nunca murió. Jesús rindió voluntariamente su espíritu. La muerte nunca lo conquistó. Ese fue un acto de libre deseo de querer hacerlo. Recuérdese, la palabra espíritu está escrito con minúscula y no con mayúscula, para no estar diciendo que se refería al Espíritu Santo. Se refería al Espíritu del Señor Jesús. Jesús no entregó allí su naturaleza divina, Cristo. No, fue su alma, su espíritu, la que Él rindió. Es este Jesús, mis hermanos, que caminó en la tierra de Judea y Samaria, Jerusalén y todas esas áreas. Es el mismo Jesús que navegó en las aguas del mar de Galilea, que comió pescado junto a sus discípulos, que tuvo sentimientos de alegría, que se rió, hicieron bromas en el transcurso de los caminos con sus discípulos. Es Jesús que lloró. Es Jesús, ese espíritu del Señor Jesús que se estremeció. Recuerda, hay muchos ejemplos de esto y lástima, no tengo tanto tiempo para poder ingerir más profundo en ello. Pero cuando el Señor dijo esas palabras, en tus manos encomiendo mi espíritu, Él estaba cumpliendo la profecía escrita en el Salmo 31, versículo 5, que el rey David escribiera 1000 años antes que el Señor Jesús naciera. ¿Qué les parece? Vea usted eso, Salmo 31, 5. Ah, mis hermanos, esto nos da la gran lección de que cuando nosotros morimos, nuestro espíritu no se termina, no se pulveriza, no desaparece, no deja de ser. El espíritu continúa viviendo mientras nuestro cuerpo terreno fallece y deja de funcionar y va para la tumba y se vuelve polvo del cual fue hecho. La gran lección que nosotros podemos tomar acá para nosotros mismos es el hecho de que el Señor Jesús nos ha dado el glorioso privilegio de saber que cuando muramos, nosotros no nos terminamos. Morimos y nuestra existencia espiritual continúa funcionando. La otra lección que alcanzamos acá, especialmente para aquellas personas que sufren de lo que en términos técnicos y científicos se denomina como tanatofobia, lo cual es simplemente temor o aberración a la muerte. Cuando nosotros estemos cerca del momento de la muerte y cuando el espíritu de la muerte venga a nuestra proximidad para reclamar su poder sobre nosotros, amados, nosotros tenemos el honroso privilegio y la profunda particularidad de poder repetir, como el Señor Jesús dijera allá en aquella ocasión: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu.
Recuerda el Salmo 23, aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Mis amigos, el Señor nos ayudará en todo el sentido de la palabra para que nosotros podamos atravesar y cruzar el río de la vida y llegar a la otra ribera. Yo sé que muchas personas, especialmente ancianos o personas que están a punto de morir, o aquellos que tienen una enfermedad terminal y que saben que no tienen otra alternativa nada más que aceptar el hecho de que van a irse al otro lado. Muchos de ellos se atormentan y muchos de ellos sufren de una manera extraordinaria e indecible. La gran promesa que tenemos acá es doble. Primero, recordarnos que nuestro espíritu no fenece al momento de nuestra muerte, lo cual, consecuentemente, es extraordinariamente importante que nosotros podamos saber a dónde vamos a ir a dar cuando la muerte venga a reclamar nuestro espíritu. Allí está la clave de toda la realidad de la vida, mis hermanos. Y la segunda cosa es que nosotros podemos decirle al Señor nuestro Dios Todopoderoso las mismísimas palabras que el Señor Jesús reclamó a su Padre en el momento, en los segundos previos a su muerte. Nosotros podemos decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Oh, mis amados, en la vida he tenido el privilegio de poder ver como un testigo ocular muchas personas fallecer. Algunos han muerto en mis brazos. Y una cosa les digo: alguien sin Cristo muere en desesperación. Y una persona en Cristo muere en la paz del Señor. Esto es extraordinariamente importante, porque en algún momento de nuestra vida, usted y yo vamos a rendir cuentas a Dios. La muerte vendrá a reclamarnos. Y cuando ese momento llegue, la gran interrogante es: ¿sabe usted a dónde se dirige su espíritu después de que sea separado de su cuerpo mortal? El cuerpo irá al cementerio, de ahí al polvo de donde fue tomado. Nuestro espíritu irá o a la presencia del Señor por la eternidad, o al infierno por la eternidad. Amados, piensen bien, porque tarde o temprano usted y yo tendremos que enfrentarnos con la muerte. Pero el Señor Jesús, si Él está en tu vida, o en su vida, usted tiene el privilegio y el honor de poder acercarse a la muerte con confianza y decirle: muerte, no te temo, porque yo sé exactamente a dónde voy a ir a dar con mi espíritu en el momento preciso, cuando yo deje de respirar. Amigos, gracias, 1,000,000 de gracias por su paciencia, por haberme acompañado en estos 7 pasos todos los días hasta llegar ahora a la última. Gracias por su paciencia, gracias por su comprensión. Que el Señor nuestro Dios Todopoderoso les bendiga. Estoy eternamente agradecido con ustedes que me han escuchado, y más agradecido con mi Dios, que me dio el privilegio de poder haber hecho este análisis, estudio, prédica, plática, como quiera llamarle, no importa. El asunto es que hemos disfrutado de la vida acá 1,000,000 de veces mejor
Exacto, a los pies del Señor Jesús, a la sombra de la cruz. Gracias por su atención. Nuestro Dios Todopoderoso le bendiga. Amén y amén.